Contando el cuento, con Ángel Guzmán. En nombre de la licenciada Marcela Gerber Pesquera, secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para mí es un verdadero honor presentar a la maestra Patricia Camacho Martínez, música, compositora, expositora y escritora, que nos va a hablar esta tarde de 50 grandes guapangueros. A manera de semblanza, me voy a permitir leer parte de su andar en esta vida. Ella inició sus actividades artísticas en el año de 1986 al lado de su papá, el señor J. Guadalupe Camacho González, y de su hermana María Isabel. Con ellos se formó el trío Las Flores de la Huasteca. También ella ha trabajado en la administración pública ahí en el municipio de San Joaquín de 1987 al año 2010. Ha participado en diversos cursos, capacitaciones y talleres sobre educación, promoción cultural, planeación e integración de la administración pública y de elaboración de proyectos culturales. Con el trío Las Flores de la Huasteca ha realizado 11 grabaciones culturales y 7 comerciales, participando en 16 ocasiones en el evento anual Encuentro de las Culturas Populares Indígenas en el Estado de Querétaro, en 6 ocasiones en el Festival de la Huasteca, en festivales de aniversario de radiodifusoras de los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro. También ha participado en los proyectos literarios El Libro, un modo sencillo de acercarse a los instrumentos huastecos, primera y segunda edición, Las Yuntas en Apartadero, una tradición que perdura, Minería en San Joaquín, ayer y hoy. Es autora de los libros Vida y Anecdotario y 50 grandes guapangueros. Ha sido formadora en el taller de capacitación en música huasteca ¿Por qué el guapango es lo nuestro?, en el año 2007, y en el taller Cómo acercarse a los instrumentos huastecos y al verso improvisado de la Huasteca de los años de 2019 a 2020. Y es creadora de la exposición Grandes Guapangueros. Pido un aplauso para la maestra Pati Camacho y dejo el micrófono para que nos desarrolle su tema. Agradecer mucho este espacio que me dan en estos lunes de relato de los cronistas. Es un espacio para mí muy importante, muy interesante. Lo sigo desde hace mucho tiempo, también con este gusto de tener la fortuna de haber estado compartiendo espacios de reflexión, de amenas pláticas con los cronistas municipales de nuestro estado. No solamente, dentro de ese trabajo que he venido realizando en algunas épocas de mi vida en la administración pública en el área de cultura, sino también como promotora cultural independiente. Y el día de hoy quiero platicarles un poco sobre 50 grandes guapangueros. Es un proyecto que iniciamos en el 2010 con el apoyo del PACMIC, ese benigno apoyo que cada año otorgan para desarrollar actividades en las comunidades, en los municipios serranos y de Querétaro, en la cultura popular. Es muy conocido este programa. Bueno, a partir del 2010 que iniciamos la exposición 50 grandes guapangueros, hemos tenido un recorrido muy interesante, muy bonito, que quiero compartir con ustedes. Platicarles que llegó hasta este libro que ven aquí en la mesa, y que es el trabajo de más o menos 7 años de investigación y de conocimiento y de muchas experiencias muy hermosas, muy satisfactorias y sobre todo también muy enriquecedoras para mí, no solamente como músico, también como persona. Conocer el trabajo, la vida y obra de estas personas que consideramos son pilares de la música huasteca. ¿Cómo fue que llegué a esto de hacer 50 grandes guapangueros? Bueno, quiero darles un breve contexto de lo que ha sido mi vida
enlazada con la música huasteca. Mi papá, Guadalupe Camacho, él empezó a estudiar música desde los 7 años y cuando fue joven, 15, 16 años, fue parte de una banda de viento, la primera banda de viento que se conformó en San Joaquín, tocando clarinete. Él empezó a tocar muchos instrumentos, pero fue tendiendo a inclinarse por los instrumentos de cuerda, llámese la guitarra sexta, el requinto, el violín, después la quinta y la jarana huastecos. Se conoció con algunas personalidades de la música en ese tiempo y con ellos fue empezando a entender y a ejecutar el guapango. La casa de ustedes en San Joaquín siempre ha sido reconocida como la casa del guapanguero, la casa de las flores, porque desde mucho antes de que se hiciera el concurso nacional del baile de guapango en San Joaquín, que es además uno de los grandes orgullos no solo de San Joaquín, sino de Querétaro, porque es el primer evento de su género a nivel nacional y convoca a muchísima gente. Bueno, antes de que se iniciaran estos concursos, ya en San Joaquín había el gusto por escuchar el guapango, de tal suerte que venían los hermanos Villera de allá de Pinar de Amoles, de San Pedro Escanela, y eran los que llevaban a cabo las fiestas, así, los bailes, y a su vez de fuera de Querétaro venían los cantores del Pánuco, que es una de las primeras agrupaciones de las que se tiene un registro más completo de los músicos en ese tiempo tradicionales del guapango. Estas personas llegaban a la casa de ustedes invitados por mi papá y empezó una amistad y una amistad. Cuando nosotros nacimos ya había una amistad encarrilada de mucho tiempo con grandes guapangueros. De allí surgió también que empezamos a tocar nosotras en 1985. Después, por azares del destino, me invitan a participar en Casa de Cultura como instructora de artes plásticas, de fuera como instructora de música, y para 1997 más o menos como coordinadora de Casa de Cultura. Ya entrando en ese momento de conocer los trabajos de casas de cultura, empecé a tenerle mucho aprecio a la cultura en general. Originalmente pues yo nomás me dedicaba a la música y ya está, pero empieza uno a conocer, pero también empieza uno a valorar lo que es la cultura popular propia e identitaria de nuestra Sierra Gorda y del estado de Querétaro. Y una de las músicas más identitarias que sin duda alguna tenemos el día de hoy es el guapango huasteco. Guapango arribeño, pero el guapango huasteco es el que tiene ahorita más fortaleza dentro de la identidad musical de los queretanos. A partir de todo esto que les comento, fue de que me surgió la intención de hacer una exposición, porque también está la parte de que la cultura es viva, no puede estar estática, la cultura está en constante transformación y eso no deja de lado a nada. Y hablando en específico del guapango huasteco, empezamos a ver surgir nuevos valores en la música huasteca, que si bien vienen replicando mucha música que ya la conocemos como de dominio popular, pues no es así. Realmente cada composición, tanto los primeros versos que se tienen registrados como las composiciones musicales, las estructuras musicales del guapango, tienen un compositor, tienen un creador, pero hoy por hoy se iba perdiendo ese conocimiento dentro de los mismos músicos, no se diga en el público en general. También tomamos en consideración que cuando nosotros iniciamos a tocar, hace ya 37 años, la ciudad de Querétaro no tenía ningún espacio para la promoción del guapango. No veíamos un trío huasteco tocando en una plaza, en un festival. La música del guapanguero era propia para velaciones, para bailes y fiestas comunitarias, para la fiesta popular, para la fiesta comunitaria. Bueno, afortunadamente en los últimos años se ha ido arraigando de tal suerte que
ya tenemos muchos eventos y festivales a nivel nacional, como el Festival de la Huasteca, en donde se está privilegiando la música, el verso, el baile, la gastronomía y todo lo que alrededor de la fiesta del Huapango acontece. Es algo maravilloso. Pero bueno, tomando en cuenta cómo estaba la situación, cómo se estaba dando, los cambios en cómo se percibe un músico, un trío huapanguero, y bueno, también creo es importante señalar que no estamos en contra con todas esas innovaciones y novedades, porque son necesarias y es parte del desarrollo para que la cultura se mantenga viva. Sin embargo, nosotros a partir del año 2000 le hicimos un giro muy grande a nuestro trabajo como músicos huapangueros y empezamos a hacer un trabajo de promoción cultural y nos empezamos a volver promotores culturales también como trío huasteco. Empezamos a participar en eventos netamente culturales. Ya para el 2010, que fue cuando por alguna cuestión personal tuve la oportunidad de estar reflexionando largamente sobre muchos temas, sobre todo esto que me apasiona tanto, que es el huapango, y decidí buscar alguna manera de hacer un reconocimiento a los músicos huapangueros que yo considero pilares de la música huasteca, que son todos aquellos virtuosos de cualquiera de los tres instrumentos, violinista, jaranero, quintero, a todos aquellos increíbles falsetes, a los compositores, a los trovadores repentistas, que trabajaron tan duro que lograron trascender con su trabajo. Con esto quiero decir que grandes músicos y grandes huapangueros los hay en todos los estados que conforman la región huasteca, pero dentro de esos grandes hay unos que han logrado trascender y que el día de hoy a lo mejor no sabemos quiénes son, dónde vivieron, qué fue de su vida, qué más hicieron, pero a lo mejor si les digo el nombre de una pieza van a ubicar. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el querrete, por ejemplo? A ver, levante la mano, ¿quién lo ha escuchado? Sin duda alguna es, yo creo que uno de los huapangos icónicos de la música huasteca. Pero pocos saben que el querrete lo compuso un señor que se llamó Pedro Rosa Acuña. Él nació en Cuartillo Viejo, en el municipio de Gilitla, en San Luis Potosí. El señor murió de 33 años, imagínense, muy joven, demasiado joven. Y por sus problemas de salud murió solo, con muy pocos amigos y ya sin poder trabajar. Y nos dejó una de las piezas más grandes, porque ya ahorita el querrete se conoce incluso a nivel internacional, creo, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de situaciones fue por los que nació el proyecto Grandes Huapangueros. Nació como propósito homenajear rendir ese homenaje a esos grandes huapangueros que ahora son casi desconocidos para la gran mayoría de los músicos que replican lo que ellos compusieron, de los bailadores que disfrutan el baile con las composiciones que ellos hicieron y del público que disfrutamos porque nos gusta el huapango. Por eso nació Grandes Huapangueros. Es una exposición que consta de 50 retratos dibujados a lápiz por una servidora. No soy artista plástico, pero tengo la habilidad para dibujar a lápiz retratos, y una sobrina mía que es además la hija de la violinista del trío Las Flores de las Huastecas, de la cual formo parte. Entonces hicimos ese trabajo en conjunto e invitamos a un doctor que aparte es muy amante del huapango, que es de San Pedro Escanela, del Pinal de Amoles, pero radica en Jalpan, para que él hiciera unas poesías, que a través de la poesía le platicara al público por qué Pedro Rosa Acuña es grande para nosotros. Y yo creo que no podemos negar que es el más grande, o que es muy grande, porque hizo la obra más conocida del huapango huasteco actualmente, el icónico querrete. Y así nos fuimos llevando esta exposición por muchos lugares. Inicialmente lo íbamos a manejar en Querétaro, pero después nos empezaron a invitar a algunos municipios de los estados de la Huasteca
de tal suerte que logramos hacer en poco más de un año y medio 100 exhibiciones de esta obra. Y para conmemorar ese logro, para mí que es un logro muy importante para nosotros, imprimimos este libro que se llama 50 grandes guapangueros y que tengo el gusto, traigo 5 ejemplares que les quiero obsequiar a ustedes el día de hoy. Ya luego hacemos una trivia a ver cómo, y los que no les toque y les haya interesado esta charla y esta información, también les voy a decir dónde lo pueden adquirir, ¿sale? Bueno, ya logramos hacer este libro y bueno, hemos hecho un montón de trabajo con la exposición. Ahorita ya la exposición ya tiene 200 y tantas exhibiciones, las cuales se truncaron a partir del 19 con el tema del COVID. Tuvimos que recortar todo lo que teníamos planeado y agendado para esa exposición, la cual con un poco de suerte el próximo año vuelve a la batalla, vuelve a recorrer diferentes galerías, casas de cultura, patios de escuelas, patios de presidencias, porque ha estado en muchos lugares, incluso en malecones, en plazas públicas. La exposición es muy fácil de mover porque la hicimos con la intención de que la conozcan, que la gente conozca de esta forma a los grandes guapangueros. Y bueno, hablando de grandes guapangueros y que este es un lunes de crónicas, pues yo quiero platicarles que también tenemos el placer que en esta exposición tenemos varios queretanos. Dentro de esta galería de los 50 grandes guapangueros tenemos varios queretanos y todos tienen una razón de peso de por qué estar ahí. Puedo platicarles, por ejemplo, de don Artemio Villeda Marín. Él tiene sus orígenes en el lado de Pinal de Amoles, por el lado materno. Sin embargo, él nació en el municipio de Gilitla, pero desde como los 10, 11 años, él se fue a vivir a Pánuco, Veracruz, que fue donde empezó como músico. Mucha gente piensa que él es veracruzano, pero realmente él tiene sus orígenes en nuestro bello estado de Querétaro. Él fue el jaranero del trío Camalote, uno de los grandes tríos, de los principales tríos que hemos tenido en la historia del guapango, y también es reconocido porque fue un versador exquisito de verdad. Sus versos, verdadera poesía, e incluso dejó un par de libros para la posteridad, para la gente que le gusta el guapango o simplemente que le guste leer poesía. Nada como adquirir uno de sus libros que dejó don Artemio Villeda Marín, que fue un gran guapanguero y fue integrante del trío Camalote. Otro de los músicos que es originario también de acá de Landa de Matamoros es don Eliodoro Copado Ramírez. Él fue el violinista del internacional trío Camperos de Valles, que es de los pocos tríos, fuera de que ya ahora con el internet y todas las tecnologías, ya todos nos podemos ver al instante en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Entonces, para mí tiene mucho mérito el trabajo que hicieron estos señores de Camperos de Valles, de haber sido privilegiados por el talento tan grande de los 3 integrantes, de poder salir de nuestro país a diferentes países de Asia y de Europa en diferentes ocasiones. Don Eleodoro es considerado hoy por hoy uno de los más virtuosos violinistas de guapango que ha tenido, que tenemos en la Huasteca, que hemos tenido, porque ya falleció. Pero Eleodoro Copado, él nació en Neblinas, municipio de Landa de Matamoros, aunque también desde chico se fue a vecindar a Ciudad Valles, San Luis Potosí, pero él es un músico de orígenes, nacido en Querétaro. Otro queretano también, nacido en Landa de Matamoros, es don Marcos Hernández Rosales, que curiosamente también él fue compañero de don Eleodoro. Marcos todavía vive, afortunadamente, y sigue en su destino de músico con sus hijos. Él le llamaban el jilguero, tiene una voz extraordinaria, exquisita, preciosa, un falsete tan limpio que yo creo que si algunos de ustedes, que yo pienso que sí porque están aquí, les gusta el guapango, algo deben de conocer de estas personalidades de las que les estoy hablando. Marcos
tiene una forma de tocar la quinta, el pespunteo también muy exquisita, muy limpia, hermosa. A pesar de su edad y todo, sigue conservando ese gran talento tanto en la ejecución de su instrumento como en su voz. Y orgullosamente de orígenes queretano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Mi papá, Guadalupe Camacho González, perdón, ya está mi apellido. Guadalupe Camacho González, ya les comenté un poquito de cómo fueron sus inicios. Era un músico muy completo, él ejecutaba muchos instrumentos. Sin embargo, ya de 18 a 19 años se fue enfocando mucho a tocar la música huasteca. Buscó la manera de encontrar maestros para ir perfeccionando su forma de tocar el huapango, y en el tiempo que todavía trabajó con nosotros, con las Flores de las Huastecas, que fue hasta el 2005, que ya por cuestiones de salud ya no pudo estar, él siempre fomentó el repertorio de los huapangueros del principio. No sé si ustedes sepan que antes el huapango, antes de 1940, el huapango se ejecutaba únicamente con la quinta y con el violín, y la jarana se vino implementando en 1940, ya fue cuando se hicieron los tríos como tal. Pues ya desde ese tiempo mi papá también tenía ya ese gusto por la música, porque un tío de él, por el lado materno, era, junto con su maestro de violín en huapango, eran los que alegraban las fiestas y los jolgorios en San Joaquín, las velaciones de los santitos y las bodas y los 15 años y toda la fiesta comunitaria, y era con una guitarra sexta y el violín de don Pepe Ledesma. Entonces ellos fueron como los primeros músicos de los que se tiene noticia, originarios de San Joaquín. Después, mi papá, después de haber estado en la banda de viento que les comentaba, se integró a una agrupación de 5 músicos que tocaban lo mismo: polcas, música romántica, guapango, y ya venían, por ejemplo, a cadereyta, ya se regionalizaban caminando o en bestias. Ellos andaban en las fiestas comunitarias. De esa forma, ellos se llamaron Los Perdigueros, y fue una agrupación que incluso en algún momento le dieron espacio en programas de radio, que en ese tiempo pues era llegar como muy alto, ¿no? Lograr que alguien te diera un espacio siendo músico folclórico pues no era sencillo. Más adelante, por diferentes circunstancias, esa agrupación se fue disolviendo y nace el primer trío huasteco que tiene San Joaquín, que fue precisamente el trío San Joaquín, y lo conformaron 3 exintegrantes de Los Perdigueros, que fue Baldomero Pérez Vega en la quinta guapanguera, Benigno Ledesma Arreguín en la jarana y compositor además, y mi papá, Guadalupe Camacho, como violinista de la agrupación. Ellos estuvieron casi 10 años trabajando, tuvieron la fortuna de ya empezar a salir de repente en alguna fiesta navideña aquí en la ciudad de Querétaro. Tuvieron la fortuna en algún momento de ir a un programa muy conocido en ese tiempo, llamado Siempre en Domingo, de Raúl Velasco. Fueron a hacer promoción del concurso de Huapango de San Joaquín en sus inicios. Entonces, ellos tuvieron ya la fortuna de crecer, de salirse del núcleo de la sierra y del núcleo de lo que es el pueblo, el municipio de San Joaquín. Esa agrupación, por convenirle a los intereses de sus compañeros, dejan de tocar profesionalmente y solamente en fiestas, y de repente se reunían para convivir y tocar un rato. Y se llega a 1985, a finales como por noviembre, y empieza a enseñarnos a mi hermana Chávez y a mí a tocar. Entonces, para el 86 ya estábamos empezando a tocar, pero no guapango. Tocábamos música con mandolinas, guitarra sexta, pasos dobles, marchas, polcas, boleros. Y para el próximo año, 1987, empezamos a meter en nuestros eventos un poco de música huasteca. Empezamos a tocar un poco de guapango, y pues paren de contar. Mi papá está en Grandes Guapangueros porque se atrevió a romper paradigmas.
Antes de las flores de las huastecas no había un trío de músicas guapangueras. Había cantadoras, llegó a haber cantadoras, pero no en agrupación, sino como muy esporádicas, sobre todo en la parte de Pánuco y Tampico, que es donde había más efervescencia en relación al guapango huasteco. Entonces, él ha rompido ese paradigma de que la música huasteca será música para tocar solamente varones, y empezamos a hacer una historia diferente en la música huasteca. Entonces, ese es el motivo por el que el Papa está integrado en Grandes Guapangueros, por haber sido el pionero en integrar un trío de músicas guapangueras en la historia del guapango. Y de ahí, bueno, ¿qué les puedo platicar de esta obra? Tenemos grandes músicos. Tenemos, por ejemplo, un músico y compositor que hoy por hoy sigue causando muchas controversias dentro de los investigadores, como lo es don Epifanio Ramírez Escalante. Él es el viejo Elpidio, que le llamaban. Y es conocido porque, por ejemplo, ellos participaron en una película que se llama Los Tres Huastecos con Pedro Infante. ¿Quién no ha visto esa película, verdad? Entonces, ese trío que toca es el viejo Elpidio. El viejo Elpidio, pues solamente él, sus razones tuvo, ya tiene demasiados años que murió, pero él registró una gran parte de los guapangos que aparentemente eran de dominio popular como propios. Hay investigadores que sostienen que parte de su obra no es de él, que la registró pero que no son sus composiciones, pero también hay otro grupo de investigadores que sostienen que sí, gran parte de lo que él registró es efectivamente composiciones de él. Yo eso no lo dejo a debate, porque a mí, yo desconozco y le tengo mucho respeto tanto a una parte como a la otra. Yo a todos los veo como gente muy seria en su labor de investigación. Yo simplemente lo pongo aquí como uno de los grandes guapangueros por haber llegado a la televisión con música huasteca, y también, ¿por qué no decirlo? Si no fueron sus obras, pues tuvo la visión de resguardar, de resguardar esas obras, esos guapangos, como lo es la Petenera y, bueno, tantos guapangos, ¿no?, que tiene registrados como propios. Tengo, por ejemplo, también a Nicandro Castillo. Nicandro Castillo, uno de sus grandes logros, digo, ahora a lo mejor, si hubiera aquí mucha gente joven, aparte de estos jóvenes que están acá, a lo mejor dijeran, no, pues ahorita cualquier trío lo conocen donde quiere estado, pero yo me refiero a los méritos antes de la tecnología, antes de que la tecnología nos ayudara a llegar a tantos lugares, ¿no? Este señor hizo una película con sus plateados para una película de Anthony Quinn. Es el único trío huasteco que ha llegado a Hollywood. Por supuesto que tiene que estar dentro de la galería de grandes guapangueros, además de que es el compositor de grandes obras como Las Tres Huastecas, La Calandria. Son guapangos tan reconocidos por todos nosotros, ¿no? Son guapangos populares, pero tienen un compositor, un creador. Otra persona, otra personalidad. Puede ser una persona que prácticamente ni los músicos han oído casi nunca hablar de él. Se llama Inocencio Zavala. Le tenía por mal nombre el 30 meses. Este señor fue el maestro de grandes maestros. Y créanme cuando les digo que muchos de los guapangueros actuales, violinistas actuales, traen por lo menos un 20% de la escuela de don Inocencio Zavala, y ni siquiera lo saben. Por eso es tan importante que la gente joven, que los nuevos músicos, que a la gente que nos gusta el guapango, conozcamos y reconozcamos la valía de todos estos creadores, de todos estos señores que nos han dejado un legado maravilloso dentro de la música huasteca.
No sé, hasta aquí, ¿no los he aburrido? No, muy interesante. ¿Algo que quieran ustedes aportar? Es bienvenido. ¿O les seguimos? Les seguimos, muy bien. Gracias. Bueno, pues, volviendo al tema de los grandes guapangueros, fíjense que me voy a regresar un poquito a mi niñez. Yo desde que me acuerdo, llegaban los señores a la casa. No, es que van a tocar en la fiesta de septiembre, en la fiesta de agosto, con los primeros concursos de guapango, van a amenizar el guapango. Y nosotros en la casa de ustedes el guapango no lo vivíamos allá en el auditorio, en donde se hacía la bailadera, el concurso del baile de guapango. El guapango para nosotros era sinónimo, van a llegar Armonía Huasteca, van a llegar los camperos de Valles, Camalote, van a llegar Triota Mazunchale, van a llegar, y era un gusto porque llegaban a la casa de ustedes y a pesar del cansancio de estar tocando allá en el evento, llegaban a sacar sus guitarras, decían, Don Lupe, saque los palos, sacaban alguna botella y a platicar, a bailar, a hacerse versos mutuamente y a compartir. Tenemos la fortuna de cuando empezamos a tocar nosotras, tener también esa convivencia, ya no nada más como los señores que iban, sino ya como más, un compañerismo como más fortalecido por la música, de tal suerte que tenemos por ahí casetcitos y ya cuando empezaron a hacer videitos y todo, tenemos muchos registros, muchos recuerdos de esos grandes guapangueros. Y yo no sabía lo grande que eran hasta que empecé este trabajo, hasta que empecé la exposición. Y un día le dije a don Everardo Ramírez Ochoa, el Águila Negra, un famosísimo dentro del guapango, tiene muy poco tiempo que falleció, era una leyenda viviente porque fue de los famosos cantores del pánico y el falsete impresionante de la Huasteca todavía es como el referente, el señor de señores. Yo le hablé y le dije, don Lalo, fíjese que quiero hacer una exposición. Los quiero poner a usted, quiero poner a mi papá, a don Frumen, a Jorge. Le platiqué de los nombres de todos los tríos, de los que les menciono. Los voy a dibujar. Y quiero poner una pequeña biografía de lo que han hecho ustedes, para que la gente sepa quiénes son ustedes, porque ustedes son importantes. Y yo le decía eso y ni siquiera yo me había dado cuenta de lo importante que eran ellos. Y lo más increíble aún es de que ellos mismos no se habían dado cuenta de la importancia del trabajo que nos estaban dejando, del legado que nos estaban dejando dentro de la música. Yo me acuerdo que don Lalo dice, ay, mija, dice, muchas gracias, dice, qué orgullo me da. Fíjate, dice, nosotros acá, pues ellos vivían en Tamaulipas, en Tampico, dice, acá nunca nos han hecho, pues nada, dice, o sea, un reconocimiento, que alguna autoridad nos diga, por sus años de trayectoria que tienen, vamos a hacerles un homenaje. Dice, nunca, dice, y mira lo que tú andas pretendiendo hacer, dice, y eso que no eres de acá. Dice, yo con mucho gusto te voy a pasar detalles de los compañeros que ya murieron, y en lo que yo te puedo ayudar, hija, con mucho gusto, dice, y yo te agradezco, dice, que nos hayas incluido. Y pasó el tiempo y empiezo a ver lo que me manda de información y me quito el sombrero de verdad. Y yo una segunda vez que le hablé le digo, es que quien se debe de sentir honrada, privilegiada soy yo, don Lalo. Yo lo veo que llega y estamos echando cotorreo y nos ponemos a tocar y acabamos todos cachurecos porque cada quien tiene su estilo. Y yo nunca me había tomado la molestia de ver todo lo que ustedes como agrupación habían logrado en la historia. Todo lo que nos están dejando. Su papá de don Lalo se llamó Epifanio Ramírez Escalante. Y fíjense, ese señor estuvo como de moda, por decir así, por 1915, 1917, con un señor que se llamó Lorenzo Galindo, que fue papá a su vez de Seferino Galindo, también de Cantores del Pánico. Pero estos señores, don Epifanio Ramírez Escalante, la mayoría de los versos que tiene la famosa petenera son creación de don Epifanio Ramírez Escalante. Figúrense nada más. Y son versos que todavía escuchamos ahorita y en ese tiempo los compuso cuando él andaba pues de moda.
dejó mucho adversaría escrita con su puño y letra, entonces por eso sí podemos dar fe y constancia que son sus composiciones. Y miren, todo el mundo lo traemos. Yo platico con otros músicos y les digo, estos señores nos han dado muchas veces de comer, porque nosotros trabajamos con la música que ellos compusieron y divertimos a la gente con los versos que ellos compusieron. Entonces les digo, qué mejor honra para ellos tratar de los guapangos, volverlos a su raíz, tratar de tocarlos como se escribieron, tratar de hacer la versería que ellos hicieron. Yo creo que es una de las mejores formas de honrarlos a ellos. Y eso es lo que nosotros como Flores de las Huastecas hemos tratado de hacer en los últimos años. Ir a nuestras presentaciones y decir ahí va el querreque, pero no nada más decir ahí va el querreque, decir este querreque, composición de Pedro Rosa Acuña, estas 3 huastecas, composición de Nicandro Castillo, o el Perdiguero, o el Framboyano, que también es de Nicandro Castillo, y así, que los guapangos que toquemos tratemos de decir lo compuso esta persona y esta persona, y yo creo que es una forma también de que la gente que va a los bailes y todo, algo les ha de quedar dentro del fandango, dentro de la alegría y la fiesta, también poder compartir con ustedes un poco de la información. Ellos se lo merecen, ¿o no? Ellos se lo merecen porque ellos nos han dejado un patrimonio musical invaluable de verdad. Entonces, grandes guapangueros, el objetivo de este proyecto siempre fue, es y será rendir homenaje a los grandes pilares de la música huasteca, independientemente que sean nacidos en San Luis Potosí, en Veracruz, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro. Los grandes guapangueros son de la región huasteca. Ya ven que luego también dicen, no, es que Querétaro no es huasteca, que no sé qué lugar no es huasteco, y pues realmente yo en eso no me meto. Yo lo único que sé es que hay una región huasteca, y cuando se dividió políticamente el país, quedó repartida en 6 estados. Y por increíble que parezca, donde más municipios huastecos hay es en el estado de Puebla. Ya que después vinieron esas ondas de hacer recreación academizada de los guapangos y se inventaron pasos para diferenciar una huasteca de la otra, eso ya es otro rollo, que también tiene toda la validez, pero el peso cultural es el guapango tradicional, tanto en el baile como en la música. Y es de la Huasteca, y la Huasteca es una región, es una sola región huasteca, dividida en 6 estados. No sé si hasta aquí quieran ustedes hacer algún comentario, me gustaría escucharlos, porque creo que la idea de estos momentos de charla, más que conferencia, es como un poquito compartirles y que ustedes me compartan un poquito. No me vayan a preguntar, por favor, porque yo no soy una autoridad en la materia tampoco, pero sí me gustaría saber qué les deja este ratito que me están regalando de su tiempo. ¿Qué les deja? Si les ha parecido interesante, si hay alguna duda, algún comentario para nutrir esta tarde. Díganme. Nada más, los términos. Jarana, ¿qué es jarana? ¿Es el solista que canta o la jarana? ¿Qué es jarana? La jarana es la guitarra, el instrumento es la guitarra, la chiquita que le llaman de 5 cuerdas, con la que se acompaña el trío huasteco. Jaranas, en plural, es una de las fusiones musicales que vinieron de España, también con sus famosas peteneras. Todas ellas venían de Andalucía, y las seguidillas, jaranas, peteneras, junto con ritmos africanos, son las que vinieron a conformar cuando llegó la música, cuando llegaron estos géneros a nuestro país. De allí fue donde nacieron los sones. Los sones son 9, hay 9 sones en el país, pero a mí los que me interesan, pues obvio, son los que son más acá de nuestra región, que es el son arribeño y el son huasteco.
El son arribeño todavía es de mucha escucha y de mucho gusto en Peñamiller, en Arroyo Seco sobre todo, pero para acá, en la Sierra Gorda, para acá lo que más se escucha es el son huasteco o guapango huasteco. Ese, no sé si con eso le despejo dudas o se las amplíe. Jaranas es una de las músicas con las que se fusionó y se creó lo que es el son. Y la jarana como tal es un instrumento musical de 5 cuerdas con la que se acompaña junto con la quinta guapanguera y el violín, con lo que se acompaña entre huasteco. Hay otro tipo de jarana de diferentes tamaños y cuerdas que se utilizan para la música jarocha. De eso desconozco, no puedo dar más detalle, pero espero que con esto le deje un poquito más claro. Muchas gracias. A usted, gracias a usted. No sé si alguien quiere saber algo. Y ahorita me surgió una duda. ¿Qué diferencia hay entre el son huasteco y el son arribeño? Mire, el son arribeño es poesía decimal. Se baila diferente, se toca diferente porque es poesía, se va haciendo poesía y lleva un estribillo. También le llaman comúnmente balona. En el trío es solamente son versos octasílabos que van de 4 a 6 estrofitas. Son diferentes. La estructura musical es diferente. Lo que sí tiene, por ejemplo, el son arribeño es que después de que termina la poesía dedicada a quien sea, con sus momentitos de estribillo, terminan con jarabe y terminan con un son huasteco. Esas piezas musicales duran entre 25 y hasta 40 minutos. Son piezas muy largas y un guapango normal de 2 minutos 40 a 3:30 exagerando. Claro, ya cuando está uno en el fandango, puede uno hacer, sobre todo la gente que es repentista o empieza a hacer trova para la gente, para el evento en sí, podemos escuchar un guapango de 1 hora y media sin problema, ¿eh? Ya no dejan ni siquiera tocar al violín, la gente se arrebata, los trovadores se arrebatan la palabra, pero siempre van a ser 4 estrofitas, van a ser estribillos, van a ser octosílabos los versos, en cuartetas. Esa es la diferencia. Pensé que me iba a preguntar qué diferencia del son huasteco con el guapango huasteco, porque luego nos preguntan y hay veces que hasta nos andamos peleando, que es lo mismo y de repente hay una pequeña diferencia, fíjense. Se las voy a platicar aunque no me hayan preguntado, ¿eh? En el son huasteco, como el querreque, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el querreque, normalmente se respeta la estructura musical, no así la letra. Ahí puede uno echar verso, cambiar totalmente toda la versería y hacerla de acuerdo al momento a lo que quiera uno decir. Y el guapango huasteco, como las 3 huastecas, por ejemplo, se tiene que respetar tanto la estructura musical como la letra. Las 3 huastecas, donde la escuchen, va a tener ligeras variaciones de acuerdo también a los músicos, que de repente no conocen la pieza original y por ahí hay algunos cambios no son cambios fundamentales, por así decirlos, y el guapango donde quiera lo van a tocar igual y van a decir las mismas frases, la misma letra, la misma música. Esa es la diferencia del guapango huasteco con el son huasteco. Cuando tocamos un son es para que la gente eche verso o para versear para la gente. ¿Sí? No sé, ¿alguien quiere hacerlo? Bueno, pues otra, ya que ¿a qué se refieren con lo de una topada? Eso siempre se va a manejar en el son arribeño o balonas, siempre, porque los 2 agrupaciones, que son 2 violines, una quinta, jarana y vihuela, o jarana o vihuela, si no son las 2 es cualquiera de las 2, hacen unos tapanquitos en la plaza donde vaya a llevarse a cabo la topada. Empieza uno de las agrupaciones y empieza a hablar, a desarrollar un tema. Llámese política. Normalmente la balona se presta mucho para hacer mucha controversia, entonces los temas son variados. Puede ser
las sequías, la naturaleza, puede ser sobre un santito. Es infinidad de temas. Empieza una agrupación a poner su postura hacia un tema, y cuando termina de hacer su balona, ya los del otro lado, la otra agrupación, tienen que estar, sobre todo el juglar, el poeta, tiene que estar pensando y va escribiendo, normalmente escribiendo para llevarlo, para no perder la idea, porque es muy difícil retener todo en la mente, para dar una contestación dando sus puntos de vista, de tal manera que llega un momento en que se están contradiciendo. Cada quien está defendiendo una postura y por eso se llama topada. Al final de esta llegan a un acuerdo y hay una despedida cordial. De eso se trata una topada, y pues cuando hay un baile de topada pueden empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 8 a las 8 de la noche y terminar a las 8 de la mañana. Son así, muy extensos los trabajos de los poetas arribeños. La música arribeña es diferente y es muy bonita también. Es como contestar, están como peleando, pero en forma de canción. Así siempre tiene que ser cuidando toda esa normativa que hay dentro de los juglares, de contrapuntearse a través del verso, nunca de forma directa y menos física, jamás física es. Siempre va a ser una contestación así. Es como una forma de demostrar la capacidad que tienen ellos como poetas, y el conocimiento. Son personas muy sabias, de verdad. Toda la gente, los juglares, son gente muy sabia porque conocen a fondo muchos temas precisamente para tener las herramientas para poder hacer topadas. Son gente de mucha sabiduría. No sé si hay algún otro comentario. Continuando con las topadas, ¿los temas ya los negocian previamente o en ese momento surge el tema y la controversia? Fíjese que hay las dos cosas y las dos son válidas. Cuando se va a hacer una topada como un referente de una manifestación cultural y que invitan a los juglares a escenarios grandes o fuera del país, sí, no que se pongan tú escribes esto y yo escribo aquello, no, pero dicen, ¿sabes qué? El tema que vamos a tocar en nuestra topada va a ser, por ejemplo, algo que sea también de interés para el público al que van a entretener. Entonces, ya sobre eso, su forma de ellos de prepararse no es haciendo la topada, Su forma de prepararse es a leer noticias y todo lo que tenga que ver con el tema que van a desarrollar para ir preparados a la topada. No así cuando es solamente un grupo arribeño el que viene aquí a presentarse ante ustedes. Allí sí es válido que ya traigan un tema incluso escrito para que lo vaya leyendo el juglar sobre un tema que quiere compartir con su público. Es muy diferente en una topada el trabajo que realizan los juglares al trabajo que realizan para un evento solamente de demostración de esta tradición musical. No sé si hay otro comentario. La palabra quereque. Querreque. ¿Está en algún idioma, en alguna lengua o Sí. es hechiza la persona que lo dice? Sí, no, es que el querreque es el pájaro carpintero también, es un pájaro de cabecita roja de la Huasteca, es un querreque. Y yo lo que sí no quiero engañarlos, no tengo idea si venga del náhuatl, del teme, no sé de cuál de nuestras lenguas maternas, pero lo que sí les sé decir es que sí, es de una lengua materna, ese querreque. Es un pajarito. Sí. Pues una más. ¿Qué opinas de los migrantes que se han ido a México, que dicen que allá tienen su huasteca chilanguense? Fíjese que a mí me da mucho orgullo escuchar eso.
Es como cuando decían que los mexicanos nacen donde quieren. Así están los huastecos. Para referencia, hay un maestro que se llama Humberto Gaspar Osorio, él es del estado de Colima, anduvo acá en San Juan del Río, en nuestros lugares queretanos, por cuestiones de su formación como profesor. Conoció el huapango y se enamoró, y de verdad se enamoró de Hueso Colorado, tan así que es, yo creo que la persona más longeva que ha estado participando en el concurso de huapango de San Joaquín, como concursante y como maestro, y he llevado cientos de parejas a concursar, se ha llevado muchos premios. Y no solo eso, empezó a aprender a tocar huapango, empezó a que sus alumnos aprendieran a tocar huapango, y no se las hago larga, yo no tengo el dato ahorita actualizado, pero en 2019, que es cuando cortamos todas nuestras actividades con la exposición, pensábamos llevarla a un festival que hacen anual en Colima, y ya en ese tiempo contaban con 10 tríos huastecos de excelente calidad. Entonces, también Colima ya se siente huasteca. Sí, y tienen mucho, porque de verdad que hay mucho auge allá de la música huasteca. En el caso de la Ciudad de México es normal, porque ahí convergen gente de la huasteca, y la gente que hace todo ese mitote, o sea, los que están ahí en primera fila son precisamente gente que tiene que son de orígenes huastecos, y también han ido encarrilando y enamorando a gente, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y cada que hacen un evento que huela a huapango, se llena. Y no nada más de gente grande, mucho joven, niño. Me han invitado a presentar mis libros en festivales que hacen asociaciones culturales independientes. Estuvimos en la feria del libro en el Zócalo, y llegó un amigo de nosotros que es laudero invidente, llegó con instrumentos. Mi hermana Chávez, la violinista, iba nada más en plan de compañía, y pues como nos armamos ahí con los instrumentos, no, pues hicimos un guateque en un ratito.